Bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Fragmentos heterocrónicos urbanos, una tentativa de catálogo urbano como recuperación de la memoria del lugar. Esta exposición es la partida de una investigación que se enmarca dentro de un área de interés que compartimos al interior del grupo de investigación del Centro de Estudios del Paisaje de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Paraíso y que dice relación con el registro y el estudio de artefactos en el paisaje. En el entendido que esta búsqueda nos posibilita acceder desde múltiples miradas, técnicas, científicas, históricas o estéticas, a la relación entre estos, los objetos, el habitante y el territorio, constituyendo así el paisaje. Comenzaremos dando a conocer tres miradas o puntos de vista que fueron puntos de partida para el modo de enfocarnos en esta investigación. En primer lugar, la mirada. Mirada 1, pensar, clasificar. Voy a leer un pequeño fragmento escrito por George Perec. Hace varios años que planeo escribir la historia de algunos de los objetos que ocupan mi mesa de trabajo. Escribí el principio hace 3 años. Al releerlo, advierto que de los 7 objetos de que hablaba, 4 están aún en mi mesa de trabajo, pese a que en el intertanto me mudé. 2 han sido cambiados. Una almohadilla que reemplacé por otra almohadilla, se parecen mucho, pero la segunda es más grande, y un despertador de pilas cuyo lugar de pertenencia, ya lo notaba entonces, era la mesa de noche, donde se encuentra hoy, reemplazado por un despertador de cuerda. Bueno, voy a cortar ahí el relato, pero se entiende cómo sigue este pequeño fragmento enumerativo. Este fragmento del pequeño texto de George Perec, Pensar, clasificar, pone de manifiesto el excesivo interés del escritor en las cosas cotidianas. Decimos aquí excesivo con admiración por la intensidad puesta en el ejercicio del escritor. En el texto, así como pone atención en una lámpara, pone atención en un florero, en una caja con fichas de colores, en un portalápices, un calendario o una caja de cigarros. Y menciona lo tentado que está de poner un etcétera en la enumeración, pero advierte el sinsentido del etcétera en un inventario. Atendiendo a los principios del taller de literatura potencial, o ULIPO, grupo de literatura iniciado en París en el año 60, en el que comparte con autores como Raymond Queneau o Italo Calvino, y cuya característica principal consiste en escribir a partir de las llamadas constricciones consistentes en ciertas reglas coercitivas que van determinando la escritura, adentrándose en el potencial inagotable que las reglas determinan como un modo alternativo de enfrentarse a la hoja en blanco en el momento de escribir. Las reglas aquí construyen la libertad de la escritura, que no queda determinada así por la inspiración del artista, en el entendido de que cuando escribe, guiado por la supuesta inspiración, lo hace regulado, preso de ciertas reglas tácitas que él mismo ignora. Al contrario, determinado por las constricciones, queda liberado del corsé de lo muy visto, usado o manido para que aparezca lo sorpresivo. La restricción en este caso es la mesa de trabajo, y esta permite poner una atención exhaustiva sobre los objetos que en ella están. En el pequeño texto, Perec nos maravilla llevando la atención a las cosas más pequeñas de la realidad, cosas que permanecen, cosas que se mudan, que cambian, que se eligen, cada uno con algún tipo de relación con él mismo. Lo maravilloso del relato es precisamente el cambio de estatus que la mirada del autor da a los objetos cotidianos, que muchas veces por útiles, próximos o aparentemente triviales, pasamos por alto de un modo involuntario. El punto de vista de Perec abre una ventana que permite ver con atención lo que de otro modo sería invisible. En este caso, las unidades, las piezas, objetos son fragmentos de una realidad que no queda escondida bajo la mirada de la totalidad, sino que justamente, al ser observados en su presencia individual, son partícipes de la construcción de esa realidad aunadora. 2. La segunda mirada, el registro de curiosidades. Precediendo a las naturalezas muertas en el género de la pintura y en un espacio indefinido entre el arte y la ciencia,
podemos ver los grabados realizados a temprana edad por Jacob Hofnagel, publicados en la ciudad de Frankfurt en el año 1592, y que fueron realizados basados en los dibujos que previamente había realizado su padre, Joris, también grabador, quien tuvo especial relevancia como autor de grabados en las principales ciudades europeas, en una época en que la descripción gráfica de estas no era habitual, por lo que el Civitates Orbis Terrarum se constituyó en una obra significativa para la apreciación del punto que le era coetáneo. Merece la pena revisar las imágenes hechas por el padre de ciudades como Sevilla, Roma o Barcelona, recogidas en el Atlas, y cuya traza aún se puede reconocer. Volviendo al hijo, sus grabados de elementos naturales fueron agrupados en una publicación llamada Archetypa Studiae Patris Georgi Hofnageli. En los grabados podemos apreciar con gran detalle y minuciosidad una serie de seres vivientes que hoy podríamos determinar desde una taxonomía biológica como pertenecientes a distintas categorías. Conviven en las láminas plantas de diversos tamaños o fragmentos de ellas, larvas, insectos en distintos estados de crecimiento, pequeños animales con vida o sin ella, semillas, todos elementos reunidos como si fuesen el resultado de una colección de un excursionista que pretendiese dar cuenta de la vida silvestre y las características de un territorio en particular. Cada lámina es un microcosmos construido a través de la suma de elementos aislados que la constituyen. La exhaustividad, la delicadeza como está representado cada uno de los elementos que aparecen en cada grabado y la forma en que están reunidos sobre el formato del grabado, sin mediar una separación por especie, por ejemplo, son algunos de los elementos que determinan el modo de aproximación al ejercicio investigativo que queremos presentar. No sería posible el catálogo realizado por Jacob sin los dibujos de su padre, ejecutados con anterioridad mientras trabajaba dibujando las excéntricas colecciones del emperador y fabuloso coleccionista Rodolfo II de Praga, archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Las colecciones conformaban su Cámara de las Maravillas a la usanza de la época, en que miembros de la realeza reunían colecciones de todo tipo en sus palacios. La fascinación de Rodolfo II por el coleccionismo lo hacía reunir en su Cámara de las Maravillas arte de todo tipo, joyas, artefactos, inventos, amuletos, artesanías, animales, insectos, ciencia y magia traídas de todo el mundo se reunían en estos espacios dedicados a la colección. Estas colecciones privadas constituyen un precedente de los actuales museos públicos y en la época de las exploraciones, viajes y comercio, las alimentó y despertó el interés y la curiosidad por el mundo y la pasión por la recolección de fragmentos de otros lugares. La colección de Rodolfo II era cerrada, al punto de que los cuadros permanecían ocultos, tapados, hasta que él quisiera entrar a apreciar su propia colección. Sin embargo, un punto de interés en este sentido lo determina el momento en que el grabador registra su colección, y la colección no es la colección en sí misma, sino también su imagen, su registro, la visualización de la colección. 3. El tercer punto que determina nuestro punto de partida. El deambular del artista norteamericano Robert Smithson. Voy a leer un texto escrito por él. El autobús pasó por encima del primer monumento. Tiré del cordón de aviso y me apié en la esquina de Union Avenue con River Drive. El monumento era un puente sobre el río Passaic. El sol de mediodía daba un carácter cinematográfico al lugar, convirtiendo el puente y el río en una imagen sobreexpuesta. Fotografiarlo con mi Instamatic 400 fue como fotografiar una fotografía. Este fragmento forma parte de la tercera referencia del punto de vista de nuestra investigación. Los textos forman parte del trabajo recogido por Robert Smithson bajo el título Un recorrido por los monumentos de Passaic. Este contribuyó a transformar la percepción del paisaje urbano norteamericano, transformando el paisaje en elementos cotidianos, retazos urbanos aparentemente sin interés, infraestructuras industriales y elementos abandonados
que daban forma a un paisaje en decadencia, ruinas que constituían una especie de revés de los verdaderos monumentos capaces de constituir cualquier paisaje. Smithson, como una especie de recolector urbano, asistido por su Instamatic, deambula libremente por el lugar. Y los lugares que selecciona lo van atrapando, cada uno lo asombra de modo distinto. Pontones, muretes de hormigón, cañerías, movimientos de tierra, maquinarias detenidas, van apareciendo en el recorrido de Smithson y este se va dejando sorprender por ello. Para dar con los denominados monumentos, Smithson se entrega a la tarea de pasear. Como un flaneur contemporáneo, deambula libremente hasta que un elemento sorpresivamente lo fascina. Lo contempla y lo registra, y en el proceso va atendiendo a sus características para constituir uno más de esa especie de colección que construyen entre todos para dar cuenta del paisaje de Passaic y que muestra en el plano que realiza y acompaña el texto. Se trata de un recorrido azaroso, guiado por la sorpresa y la capacidad de asombro ante piezas urbanas o fragmentos que pudiesen parecer intrascendentes. Smithson, como Perec y Hofnagel, otorga un estatus distinto a los elementos que constituyen el paisaje urbano, dejándose guiar en esa especie de investigación que constituye su exploración por algo más que las dimensiones intelectuales capaces de distinguir en qué consiste realmente cada uno de los lugares seleccionados y sus relaciones, mostrando en su modo de acceder a la realidad una posibilidad abierta de relación con el entorno, una actitud de descubrimiento permanente. Bueno, lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte, en esta segunda etapa, van a ser una aplicación, ¿cierto?, de estas tres miradas. Un ejercicio libre donde nos situamos en la ciudad de Valparaíso. Son las reglas que nos impusimos en nuestro juego. Acá aparece, ¿cierto?, una vista aérea de la ciudad de Valparaíso. Y en primer lugar seleccionamos una porción de ciudad para que sea el margen. Los límites, dentro de cuyo cerco vamos a seleccionar piezas, fragmentos, objetos marinos o urbanos, a veces restos, residuos que pudiesen despertar nuestra curiosidad. Si aislamos los objetos y apagamos la capa urbana, veremos este recuadro como el grabado de Hofnagel, un gabinete de curiosidades. Este registro y estudio de las diferentes piezas nos permite acceder de forma abierta a las relaciones que los objetos tienen entre ellos o con el territorio. Cada uno de ellos abre posibilidades de relación que no se prevén en una primera instancia. Lo heterotópico del ejercicio consiste en este caso en poner atención a ciertos fragmentos que corresponden a distintas épocas, que se encuentran trasladadas sobre un mismo territorio, sin valorar unas por sobre otras, sino hasta haberles investigado. La colección no tiene un filtro temático ni cronológico para mantener abierta la posibilidad de la construcción o levantamiento de nuevos relatos. Así, establecemos un orden numerado desde el punto de vista de la aparición de estos objetos. Esas eran nuestras reglas. El primer objeto o el primer elemento que identificamos, ¿cierto?, como de manera relevante, que de hecho es el inicio de nuestra investigación, es la bodega Simón Bolívar. La bodega Simón Bolívar es una edificación que deslumbra por la escala de la extensión de su edificación y el gran e inusual vacío que lo contiene, con una superficie de 14.000 metros cuadrados, una altura de 12 metros y 450 metros de largo. Esta nave industrial es lo que recibe el visitante del puerto, más siempre en una relación lejana. En el estado de inacción que por años se mantuvo, comenzó a remover la superficie de su suelo circundante, tal como aparece en la imagen. Aparece este gran vacío, el suelo que lo soporta. Un vacío de 14 hectáreas para recibir un parque urbano, el que se sobrepuso a través de la presión ciudadana a su transformación en un centro comercial. Este punto de partida nos lleva a saber su destino original,
una bodega que albergaba el salitre del norte de Chile. Y principalmente el carbón proveniente del Golfo de Arauco. En esta imagen interior, el vacío interior que se muestra es como una catedral. Mantiene el suelo como un tablero de ajedrez, enmarcado por cientos de marcos de hormigón y más de 1000 ventanas que lo cruzan a lo largo. Su origen industrial en 1932 es producto de una serie de operaciones portuarias en una zona que se establece como el primer puerto de la ciudad, un puerto de destino energético. Su distancia, que la hace esplender hoy día, respondía a los dos frentes ferroviarios que atendía, un trazado de cara a la ciudad y un trazado hacia el frente marino, que es el que aparece en esta imagen, directo hacia el muelle Barón. Instalada en la antigua estación de ferrocarriles de Barón, originalmente la llegada del tren, esta edificación serviría a una estación ferroviaria que nunca se construyó. Los primeros muelles desde su ocupación de manera sistemática desde 1850 están sepultados 3 o 4 metros bajo la superficie. El proyecto del centro comercial los habría destruido. Actualmente trabajan allí un equipo de 30 arqueólogos que resguardan la historia de su proceso. En esta imagen aparece un rasgo arqueológico. Ahí aparece un rasgo arqueológico, dos rasgos arqueológicos. En la zona superior, el tramo de la línea férrea, y más adelante el muro que contenía el enrocado, la antigua línea de costa. Considerar que son varios metros lo que se han ganado al mar. El torres de agua. Ahí está hay una imagen ¿cierto?, de la bodega original. Las torres de agua, que son las que aparecen acá en esta imagen, son cuerpos de agua suspendida, como una pareja de vigilantes del sector. Rematan el largo de la bodega Simón Bolívar. Las torres de agua servían al sistema y faenas ferroviarias, a las oficinas administrativas y a la bodega e incluso a la primera línea del Cerro Barón. Estaban pensadas para funcionar con una estación de carga que no se llegó a construir en el sector de la Almendral, de nombre Estación La Merced, antiguo nombre de la calle Uruguay por la iglesia de La Merced que estaba ubicada en esa calle, esquina calle Victoria. Las torres se emplazan justo en la línea del estero de Jaime, la actual avenida Francia, por lo que podrían haberse alimentado de ese curso de agua. En esa época el agua potable venía desde el Salto en Viña del Mar, aprovechando las pendientes de la línea ferroviaria. De acuerdo a lo planteado en la investigación, estos objetos pueden traer consigo la historia de la relación de Valparaíso y el agua de consumo como temática a profundizar, o la estética de la serie y las tipologías, como nos mostraba el profesor Cristian Contreras en su presentación del día de ayer, u otras relaciones como de la industria, el puerto o la historia ferroviaria, dependiendo de la perspectiva o el punto de vista sobre la cual se vean. En esa imagen aparece, hay una imagen de la década de los 50, con este vacío que nunca fue un vacío, siempre fue un lleno, siempre fue contenido. Esta bodega siempre fue envuelta. La segunda pieza es la lobera o el muelle de carbón. Deambulando por el paseo del borde costero, se nos aparece una edificación aislada en el mar, a pocos metros de la costa, reconocido popularmente como la lobera, ya que se sitúa como plataforma que aloja una colonia de estos mamíferos marinos, aparece anónima, desprovista de la lógica de su existencia. El actual cuerpo de hormigón, una plataforma que sostiene el esqueleto de una estructura de pilares y vigas, recibía en su sección superior, ahora visible solo en fotografías, se trataba finalmente de una grúa del carbón. Esta estructura recibía el carbón que alimentaba el gasómetro de la ciudad, el mismo carbón que era almacenado en la bodega Simón Bolívar. Siempre fue de la misma materialidad y contextura. No siempre fue de la misma materialidad y contextura. Hay unas imágenes, ¿cierto?, del estado actual de este cuerpo, este elemento que aparece como levantado en un podio enfrentado al paseo.
Acá se puede apreciar este cuerpo enfrentando todo el cerro, al Cerro Barón, cuyo vínculo con la ciudad era ligero. La altura que conseguía este cuerpo era para salvar la altura del paso del ferrocarril y el paso vehicular. Un cable trasladaba mecánicamente vía aérea los capachos con el carbón que llevaba a la planta de gas a los pies del cerro. Los muretes que recibían el andarivel desaparecieron en la construcción del actual proyecto inmobiliario de Barón. Ahí aparece, ¿cierto?, la línea, la altura que como emergía para poder salvar esa altura de las vías de comunicación. El carbón se acopiaba en el sector del Persa Barón, actual Strip Center. Luego a un costado se incineraba el polvo de carbón para transformarlo en gas, el que se almacenaba en un pequeño gasómetro. En esta imagen más antigua de fecha no documentada, se aprecia claramente el traspaso de los cables. Ahí en esa zona alta, ¿sí?, aparecen unas mallas para evitar que el polvillo de carbón cayera sobre las vías. Aparece también otro tipo de estructura, una estructura de acero, una estructura mucho más ligera, con un cuerpo mucho más aligerado, sobre el cual fue reconstruido posteriormente en hormigón. La tercera pieza, la tornamesa. Es una estructura semicircular, un modelo típico de las tornamesas para la reparación de ferrocarriles. Se abre hacia el ferrocarril y la avenida, dando su espalda hacia el frente marino. La actual estructura de la tornamesa, construida en 1922, era parte de un polo ferroviario, el que junto a una serie de estructuras como las cocheras, la casa de máquina o la maestranza, dieron origen a la actual población ferroviaria del Cerro Barón. Esta población contó con una serie de infraestructuras ahora desaparecidas, como el antiguo hospital ferroviario, donde se instaló el proyecto inmobiliario de Barón. Actualmente existe una agrupación de ex ferroviarios del Cerro Barón, donde se está en contacto con este grupo con el fin de recabar relatos de los antiguos operarios del complejo. En este plano aparecen 3 elementos protegidos como monumento histórico dentro de una zona típica: la tornamesa, la casa de piedra y la antigua maestranza. Considerar que el tren, como en la mayoría de las localidades donde este medio de transporte llegó, fue clave en el desarrollo de la ciudad. En este plano de ferrocarriles del Estado, fechado aproximadamente en 1890, se puede apreciar otra distribución dispersa en la zona, siempre conformando el sector ferroviario industrial, el que fue cambiado y adaptándose a medida que se consolidaba el trazado de la ciudad. Se clausura en el año 1990 y aunque está muy subutilizada, actualmente mantiene usos culturales y recreativos. Ahora, revisando los planos del principio de siglo de esta ciudad, podemos observar, tal como aparece en esta imagen, un fuerte llamado Andes, el que aparece acá en ese promontorio, donde actualmente está ubicada la tornamesa. Lo veremos luego de qué se trata. Cuarta pieza, la antigua maestranza. La antigua maestranza se nos aparece como un gran perímetro de albañilería, con fachadas de 10 metros de altura, con una serie de arcos de medio punto. Construyen una nave vaciada en un sector que hace de cuña entre la línea férrea, que pasa por acá, y la avenida España, que pasa por este otro lado. Formando parte del conjunto con la tornamesa, data su construcción en el año 1904, un año antes del terremoto. Un año antes del terremoto de 1905, que reconfiguró el trazado de Valparaíso. Extrañamente ha sido difícil conseguir imágenes de su época. Posiblemente en su condición industrial y de paso rápido junto a ella, no había sido valorada hasta la aparición del vacío que ahora genera. Aquí hay algunas imágenes, proximidades, ¿cierto?, de la edificación, de los muros que contienen este gran vacío. Y esa es la imagen de la maestranza ya en uso. El quinto punto seleccionado es la Torre del Reloj,
a un costado de la vía elevada, puede verse una torre de albañilería con aberturas circulares en su parte superior. Todos sabemos que corresponde a la torre del reloj, pero ya no tiene reloj. Y está siendo progresivamente utilizada para albergar una especie de habitabilidad informal que sucede bajo el fragmento de autopista. El proyecto sobrevive a las operaciones urbanísticas que se han realizado alrededor, pues cuenta con el estatus de Monumento Histórico Nacional, ya que formaba parte de la antigua estación Barón de 1863, que correspondía a la estación terminal del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Hoy la estación Barón es una estación de paso, pero se mantuvo en condición de estación final por algunos años, mientras que el avance del ferrocarril hacia el puerto era obstaculizado por el estero de Las Delicias, actual Avenida Argentina. La torre del reloj remataba la antigua casa de máquinas y una singularidad que es digna de la libertad creativa de los proyectos de arquitectura contemporáneos es que la primera estación se emplazaba a modo de puente sobre el cauce del estero de Las Delicias. Aunque no se advierte en su contextura actual, al apreciar registros fotográficos de época podemos ver que la torre está incompleta, pues faltan el campanario en su parte superior que no resistió el terremoto de 1906 y parte de su basamento de piedra, indicio de la cota anterior de la ciudad, basamento que probablemente esté hoy resguardado bajo tierra. Completa, la torre tenía el tiempo de la ciudad en sí misma, el tiempo absoluto del reloj, necesario para la coordinación de la logística del movimiento de los trenes, y el tiempo relativo cíclico de la vida religiosa del rito de la ciudad. El sonido de las campanas es uno de los sonidos que hoy se ha perdido en la ciudad. La sexta pieza, el gasómetro de Valparaíso. Adosado y delante de lo que hoy es un centro comercial, podemos ver una antigua fachada. Esta corresponde al frontis del edificio de la Compañía de Gas de Valparaíso. El edificio, como pieza urbana, se encuentra incompleto, pues anteriormente su imagen estaba asociada a la pieza industrial que almacenaba el gas, el gasómetro de la ciudad. Podemos ver en imágenes antiguas la magnitud del artefacto industrial y su magnífica presencia. Y de acuerdo a eso podríamos aventurar que lo que se rescató del edificio fue lo menos importante y significativo de él. La historia del gasómetro nos lleva a la historia de la energía de la ciudad o a la historia de la industria, pues muchas de las actividades industriales que estaban alojadas en la ciudad fueron progresivamente trasladándose a las ciudades de Viña del Mar o Quintero. El gasómetro moderno funcionaba en una línea junto al desaparecido gasómetro del barrio de Recreo, ubicado en el sector industrial de esa época, de Caleta Barca, de Viña del Mar. Luego, con el proyecto que, valga la redundancia, proyecta traer el gas desde el extranjero, ambas estructuras quedan obsoletas y van desapareciendo progresivamente. El objeto, hoy un objeto invisible, con su forma reconocible y tipológica, nos abre un periodo de la historia de la energía de la ciudad, desde un primer momento en que ésta se producía al interior de la misma, hasta cuando la ciudad y sus necesidades cambian de escala. Un ejercicio interesante de realizar es imaginar de noche la actual calle Brasil, la primera en la ciudad en ser iluminada por el gas que se producía en la primera fábrica de gas de la ciudad. Podemos ver ahí imágenes de la forma tipológica y claramente reconocible de este artefacto de magnitud urbana. La séptima pieza son los muros de defensa costera. El deambular sobre la zona escogida, nos encontramos con un trazo de muros de albañilería a lo largo de la línea del tren, a veces interrumpido, a veces oculto por el nivel del suelo. Ya nos habían advertido, se trataba de muros de defensa costera. Vistos los planos de ferrocarriles, donde aparecía la existencia del Fuerte Andes, formaban parte de un conjunto de defensa de la ciudad, junto con otra serie de baterías. Los muros fragmentados corresponden a las estructuras de apoyo del fuerte, el que modificó la topografía para instalarse allí.
Acá en la fotografía de Leblanc aparece el fuerte con sus muros. Esta meseta artificial, voy a indicar ahí en el cursor, en esa zona, fue construida sobre el peñón de Barón. El peñón, ¿cierto?, tenía más o menos el doble de su altura. Y posteriormente a su desaparición, se emplaza en el mismo sitio la tornamesa antes vista. ¿Sí? Este es el lugar de la tornamesa. Más hacia la derecha, en esta zona, a 240 metros exactamente, nos encontramos con otro tipo de muro. Este muro con estas ventanas, ¿no?, que son las ventanas de defensa. Se trata del muro de defensa junto a la batería Maipú. En la fotografía en 1900 aparecen las ruinas de la batería de Maipú en esta zona. ¿Sí? Entonces estaba la batería de Maipú junto con sus muros de defensa y la batería Andes junto con sus muros de defensa. Acá podemos ver aquí en la imagen de la derecha un objeto postal que da cuenta de los cañones Krupp que formaban parte del fuerte. Ahora, esta historia del fuerte nos lleva a un hecho fundamental en la historia de Valparaíso. En 1865 se inicia un conflicto bélico, la guerra con España, una alianza chileno-peruana que se vio enfrentada a intereses hispanos, principalmente económicos, que la nación ibérica pretendía recuperar en el Pacífico. Recordar que hace solo 50 años atrás ambos países habían obtenido su independencia. El 31 de marzo de 1866, la Armada Española bombardea la ciudad de Valparaíso, una ciudad que no estaba preparada para recibir un bombardeo. Solo existían fuertes coloniales, como el actual Museo Lord Cochrane, y el más activo, el Fuerte Barón, que se sitúa en la parte alta justamente de nuestro fragmento. Por lo tanto, la ciudad solo se preparaba para evacuar la población civil y con el cuerpo de bomberos para atacar los incendios, tal como aparece en la imagen. Considerar que en esta época Valparaíso era una ciudad fundamentalmente de traspaso económico, una ciudad muy pujante, por lo cual no estaba preparado para enfrentar este tipo de situaciones. En este plano se muestran los dos flancos de ataque. Hacia el lado poniente, los almacenes fiscales, donde se guardaban los granos y el movimiento portuario. Al costado oriente, la estación del ferrocarril de Barón. Ahí aparecen claramente, ¿cierto?, cómo fueron atacadas estas dos zonas en Valparaíso. Esta acción, repudiada internacionalmente, como lo muestra la portada del New York Herald, que aparece aquí a la derecha, condujo rápidamente a actualizar el sistema de defensas costeros. Ese es el origen de los muros. Hasta 1900 no existía el concepto de la soberanía marítima, por lo que los barcos enemigos podían acercarse a la costa, por eso existían los fuertes como elementos disuasivos. Luego del establecimiento de las 12 millas marítimas como soberanía, los fuertes quedan obsoletos. El octavo punto distinguido, el ascensor o funicular de Placeres, del Cerro Placeres. En la ladera del cerro puede apreciarse un vacío entre las construcciones que ahí se emplazan. En la cota superior, una especie de casona de gran tamaño hace pensar que podría corresponder al antiguo funicular. Efectivamente, corresponde al ascensor del mismo nombre del cerro, que fue inaugurado en 1913, y en las imágenes históricas que siguen a continuación puede apreciarse cómo conviven el ascensor y los sistemas de movilidad de la época, principalmente movidos por animales. Una particularidad del ascensor es que la edificación actual ha perdido, y que puede verse en la imagen, es la chimenea que se encuentra en la estación superior, indicador de que se trataba en un comienzo de un ascensor movido por el vapor, lo que habrá significado la percepción de un sonido singular asociado a la máquina propio de la tecnología de la época. La fecha de inauguración de este ascensor es muy próxima a la de otros dos ascensores del sector. El ascensor ferroviario, del que no quedan vestigios y que fue el primero en funcionar principalmente pensando
para atender a la enorme población ferroviaria que vivía en el Cerro Barón, maquinistas, operarios, fogoneros, mecánicos entre ellos, y que pese a la cantidad de público al que servía, tiene una muy breve duración, pues data de 1902 y se cierra en 1910. En comparación, el otro ascensor del mismo cerro y que hoy aún sigue funcionando, el ascensor Barón, inaugurado en 1909 y que fue el primer ascensor eléctrico de la ciudad, silencioso en comparación a la máquina de vapor anterior. Como los objetos llaman a otros objetos, en la imagen superior derecha podemos ver una guía de la ciudad de Valparaíso de 1919. En esa época el modo usual de informar de las cosas que tienen que ver con la ciudad, servicios o lugares de interés era a través de la fabricación de estas guías. En este ejemplar que tuvimos en nuestras manos y pudimos hojear, aparece el ascensor funcionando pocos años después de su inauguración. Bueno, y como última pieza, último objeto, nos encontramos con los naufragios o los varamientos. Rehuyendo el olvido, los naufragios han sido parte de la historia del puerto, donde las embarcaciones de gran calado, las que se desplazan sigilosamente sobre el cuerpo de agua, cuando el clima se lo permite, han luchado invierno a invierno con los temporales de viento y lluvia. Entre naufragios y varamientos, estos últimos han quedado en una condición de transición entre la dimensión flotante marina y la dimensión incrustada y terrestre. Esa condición indefinida ha incorporado estos objetos a lo urbano y las posibilidades de un uso inexplorado. Las embarcaciones que han perdido su condición de flotación sucumben al despiece, al desguace, más aquella operación deja una huella que se niega a abandonar el mar. Esas huellas se nos aparecieron en este fragmento. El rostro. Silenciosamente y aguardando la baja marea para emerger nuevamente, se asoma un artefacto difuso que acompaña el plácido baño de los veraneantes. Se trata de los restos del rostro, un remolcador de alta mar y buscatesoros construido en el año 1941, originalmente un pesquero botado al mar en Alemania. Acá podemos apreciar cómo el avance sistemático de las mareas y el nivel del mar ha dejado este artefacto como un cuerpo rocoso, un hito en el horizonte. Acá, en la imagen primera. Ahí, ¿cierto? Según relata la nota de prensa del Mercurio de Valparaíso, a las 12:15 del año 1982, no pudo soportar el temporal de lluvia y viento que azotó las costas de Valparaíso. Luego de volcarse, encalla en el banco de arena de la playa de los Placeres. Este volcamiento, junto a la desestabilización de su horizonte, acerca la embarcación a la costa, generando una condición lúdica propia del devenir de la playa. Próximo a la fecha de su varamiento, el movimiento de las mareas contornea la embarcación, construyendo un puente de acceso a este cuerpo inerte, como un cachalote que vuelve a otra vida. En la otra imagen se aprecia el paso del tiempo, donde este cuerpo comienza a ser devorado por las arenas. Esa es la imagen de este rostro, ¿cierto? Y con toda su cronología. El río Rapel. A diferencia del rostro, el río Rapel estrella su casco contra el enrocado del borde costero. El esqueleto o huella de su envergadura da lugar a una serie de hechos inéditos. La detención y contemplación junto al paseo costero, un lugar para tomar cerveza y fotografías, como también sirve de piscina para buzos y pescadores. Una nueva realidad de tiempos coexistentes, el esplendor de lo heterocrónico. Según las palabras de Martínez de Pisón, dado que el hombre no está preso en sus paisajes, en su relación con ellos se establece una relación de libertad. Mutado al mar el año 1967 en Taiwán, su derrotero lo lleva hacia Grecia, Panamá, Malta y Honduras, hasta finalmente encallar en Valparaíso en el año 1993. Ahí está el río Rapel recién encallado.
El Pomaire, o ex Aquiles 47, un varamiento invisible, se nos apareció volando la bodega Simón Bolívar. Es una nave deshuesada, donde abandonaron el corazón de la embarcación, es decir, el motor. Lo invisible es la distancia del punto de vista. La futura apertura de la porción de borde que históricamente fue de uso industrial en la zona de la bodega, ¿cierto? Estamos en ese borde de la bodega, queda en posición para un indecible uso frente al nuevo Parque Barón. Votado en Aalborg, Dinamarca, en el año 1953, inicia su peregrinación como transbordador entre Copenhague y Tórshavn. En 1967 fue adquirido por la Armada chilena, bautizándose como Aquiles. En 1988 cambia su nombre y uso, destinándose a operaciones turísticas hasta encallar en el enrocado del Muelle Barón en el invierno del año 1991. Ahí podemos ver las piezas reunidas en este ejercicio de selección. Finalmente, en relación a lo hasta aquí expuesto y en el contexto académico del seminario, quisiéramos hacer un énfasis en el valor de concentrarse no tanto en los resultados de la investigación como en la forma y el proceso de esta, que desde una perspectiva abierta permite acceder a un conocimiento no previsto. Como forma de materialización de lo expuesto, podemos contar que estamos trabajando en un proyecto financiado por la Universidad de Valparaíso que pretende desplegar las múltiples dimensiones que ciertos lugares, objetos urbanos o fragmentos de ella tienen la potencia de abrir. El proyecto consiste en la construcción de un dispositivo multimedial en el que puedan desplegarse cartografías, memorias personales a modo de relato, fotografías en sus múltiples variantes, artísticas o históricas, información y sonidos que los fragmentos han ido aportando a la ciudad y que está perdido, como hemos explicado en este relato, con el objetivo de incidir en un modo distinto de percepción de los paseantes y la comunidad con los lugares con los que conviven. Al modo del libro que mostramos en un comienzo, ese libro hecho por tiritas, fragmentos, que estaba hecho por Raymond Queneau, que se denomina 100.000 millones de poemas, y en el que se pueden construir aparentemente infinitos poemas uniendo un verso con otro. La tarea en este proyecto es la construcción de una red que no tiene fin y que se puede ir completando exhaustivamente como una gran sumatoria, despertando el asombro al modo de un gran gabinete de curiosidades. Muchas gracias.